Hoy vamos a ver cómo crear un informe en Data Studio que nos muestre el NPS. Y para eso vamos a coger los datos desde un formulario de Google. Aquí tengo uno creado previamente, donde tendremos varias preguntas y una de ellas pues será la principal, donde nos valoren de 0 a 10 y de donde cogeremos los datos. Todos estos formularios que nos rellenan se vuelcan en una hoja de cálculo de Google que podéis ver en respuestas, ¿vale?, en la parte superior derecha, ¿vale? Y esto nos crea una hoja de cálculo donde vemos la marca temporal y en este caso pues la segunda columna sería la valoración, ¿vale?, de 0 a 10 que han realizado. Y de aquí, de esta hoja de cálculo, es donde vamos a coger los datos para nuestro informe dinámico a través de Data Studio. Entonces nos vamos a Data Studio, ¿vale?, y le damos a crear informe vacío. Se nos crea un informe y nos pregunta de dónde queremos recoger los datos. Hay distintos conectores para coger los datos, ¿vale?, de distintas bases de datos. Las principales que forman parte de Google, ¿vale?, como Google Analytics, Google Ads, hojas de cálculo de Google, que es la que nosotros vamos a elegir, pero también se pueden subir archivos CSV, ¿vale?, utilizar SQL, MySQL, incluso conectores externos. ¿Vale? Nosotros, como hemos dicho, vamos a utilizar la hoja de cálculo que hemos creado con nuestro formulario y donde los clientes nos van valorando continuamente. Al seleccionar las hojas de cálculo de Google nos pregunta qué hoja de cálculo queremos elegir, seleccionamos, ¿vale?, la que hemos creado, le decimos a todo que sí y añadir. De esta forma ya a nuestro informe de Data Studio le hemos añadido nuestra hoja de cálculo donde están todos los datos. Sale por defecto una tabla, la eliminamos. En Data Studio hay tres partes importantes, ¿vale?, que hay que conocer, que sería, bueno, una primera parte sería la parte más de diseño, donde podemos añadir imágenes, texto o formas, para darle un poco de formato al informe. En nuestro caso, pues vamos a crear, ¿vale?, vamos a crear una cabecera, ¿vale?, muy simple, donde vamos a elegir un color, ¿vale?, este color por ejemplo, y le vamos a poner un pequeño texto aquí en la parte de arriba donde ponga NPS y lo mismo, le ponemos más grande y otro color, ¿vale?, y lo podríamos poner ahí. Luego habría una segunda parte, ¿vale?, que sería los controles, ¿vale?, donde podemos añadir la forma de filtrar los resultados. En nuestro caso hay distintos filtros, pero hoy vamos a utilizar el filtro por periodo o por fecha. Lo seleccionamos y lo ponemos en este lado y lo mismo, le ponemos estilo, ¿vale?, cambiamos el color, ¿vale?, y aquí podremos elegir el periodo por defecto del informe. Puede ser automático, que coja todos los datos, ¿vale?, o un periodo que nosotros elijamos, por ejemplo, este mes, ¿vale?, y le damos a aplicar. Entonces siempre va a elegir el mes en el que estemos. Y por último estarían los gráficos, ¿vale? Al final los informes son dinámicos y lo que muestra son distintos tipos de gráficos, que pueden ser tablas, tarjetas con resultados, series temporales, barras, gráficos circulares, etcétera, etcétera, ¿vale? Hay muchos tipos de gráficos. Nosotros vamos a elegir y utilizar hoy dos gráficos. Uno sería un gráfico de anillo, lo ponemos aquí en medio, lo vamos a poner grande, un gráfico de anillo, y también vamos a añadir una tarjeta de resultados. La elegimos y la vamos a poner por ahora aquí. ¿Vale? Son las dos tarjetas que vamos a elegir. Y por ahora pues nos cogen datos, ¿vale?, por defecto, que aparecen aquí las dimensiones, ¿vale?, que son las dos columnas que tiene nuestra hoja, que sería la marca temporal, ¿vale?, y nuestra valoración. Pero lo que queremos es calcular el NPS, y el NPS se basa en promotores, detractores y pasivos. Entonces le tenemos que decir a la base de datos, ¿vale?, que nos diferencie entre estos tres tipos, ¿vale?, de datos. Para eso tenemos que crear esas tres dimensiones.
Entonces nos vamos a recurso, gestionar las fuentes de datos. Aquí tenemos nuestra base de datos que hemos insertado, le damos a editar. Como veis nos salen las dos dimensiones que por defecto ya están en la base de datos. Le damos a añadir un campo. Y aquí ya el nombre le ponemos promotores y aquí es donde tenemos que añadir la fórmula. La fórmula, bueno, la tengo aquí, la voy a copiar y pegar, es más rápido. ¿Vale? Y con la fórmula lo que le vamos a decir es case when, ¿vale? Que busque en la columna, ¿vale? Que tenemos la valoración, los datos 9 y 10, que son los promotores. Y si los encuentra, que nos devuelva la misma columna. Y si no, ¿vale? Que sea nulo. ¿Vale? Le damos a guardar. Ya se ha guardado. Vamos para atrás. Tenemos aquí nuestra fórmula de promotores. Ahora tenemos que crear los detractores. Añadir. Lo llamamos detractores. Y la fórmula sería igual, pero, como sabéis, ¿vale? Entre 0 y 6. Entonces, case when, ¿vale? Que nos busque en esta columna. Y si coincide con 0 a 6, ¿vale? Que nos devuelva esta columna, y si no, que sea nulo. Una vez que ya tenemos los detractores, ¿vale? Volvemos atrás y nos queda crear los pasivos. Añadir un campo, pasivos, ¿vale? Y la fórmula sería la misma, ¿vale? Case when, ¿vale? Que nos busque, pero aquí ya sería los pasivos, sería 7 u 8, ¿vale? Si encuentra esos datos, que nos devuelva la columna, y si no, que sea nulo. Le damos a guardar. Entonces ya hemos creado nuestras tres dimensiones nuevas. Para entendernos serían como tres columnas nuevas en nuestra hoja de datos, que lo que hace es buscar los pasivos, los promotores y los detractores dentro de, ¿vale? La columna de valoración. ¿Vale? Le damos listo, cerramos y aquí los tenemos. Entonces ahora, para mostrar los datos en nuestros gráficos, tenemos que crear la métrica, ¿vale? Una métrica, ¿vale? Que sea donde esté la fórmula que calcula el NPS en este caso, ¿vale? En nuestra tarjeta vamos a crear que aparezca la fórmula del NPS. Entonces le damos en métrica y vamos a crear una nueva, crear campo. Lo llamamos NPS y aquí la fórmula del NPS, que al final es, bueno, la resta entre los promotores y los detractores. La copio más rápido y le decimos que cuente los promotores, ¿vale? Que lo divida, ¿vale? Entre todos los resultados, ¿vale? Que lo divida entre 100 y que lo reste los detractores partido, ¿vale? Todo. ¿Vale? Y esta sería la fórmula del NPS. Le damos a aplicar y ya aquí nos aparece el NPS que tenemos. Le podemos dar estilo, ¿vale? Pinchamos aquí estilo y le decimos que sean números compactos sin decimales, por si esa resta, ¿vale? Sale con decimales, y que nos lo alinee todo y que sea más grande. Ya tendremos el NPS, nos calcularía el NPS según los detractores y promotores. Y luego, pues en nuestro gráfico de anillo, lo que queremos es mostrar que este gráfico muestre los promotores, los detractores y los pasivos. Entonces se lo seleccionamos y lo mismo, ya hemos creado nuestras tres dimensiones, tenemos que dar una dimensión y una métrica a este gráfico. Entonces hacemos lo mismo que hemos hecho antes en métrica, que vamos a crear un campo, lo vamos a llamar gráfico
NPS, y en fórmula vamos a poner una fórmula que nos diferencie los promotores de los detractores y pasivos, que es lo que nosotros queremos repartir en el gráfico. Entonces, le decimos case when que busque, ¿vale?, en la valoración es que sean 9 y 10, y las que encuentre que los llame promotores. Luego que haga lo mismo, ¿vale?, que busque coincidencias, esa columna que sean 7 u 8, y esos los llame pasivos, y el resto, todos los demás, ¿vale?, que sean los llame detractores. Le damos a aplicar, ¿vale?, y esa sería nuestra métrica, ¿vale?, a la hora de dividir. Pero además queremos que la dimensión, ¿vale?, como se ve el gráfico, también lo divida entre pasivos, detractores y promotores. Entonces los seleccionamos, los subimos para arriba y ya tendríamos nuestra dimensión. Como podéis ver, nos separa pasivos, promotores y detractores. Ya tenemos nuestro gráfico. Le podemos dar estilo también. Pinchamos en estilo. Vamos a cambiar los colores. Detractores, pues está bien rojo. Promotores, a poner un verde, y los pasivos en amarillo. Le damos a cerrar. Vamos a poner también que la leyenda se ponga abajo y el NPS vamos a meterlo dentro para que sea más visual. Y el NPS además, vamos a decirle que nos lo compare con el periodo anterior. Así cualquier búsqueda que hagamos en el filtro nos lo va a comparar con el periodo anterior. Y le vamos a dar estilo, ¿vale?, para que esta comparación, que veis aquí sale ahora menos 8,3, ¿vale?, que si no hay datos, que los muestre en blanco, ¿vale?, para que no se vea. Y aquí ya tendríamos nuestro gráfico de anillo, ¿vale?, con los promotores, pasivos y detractores, y con el cálculo del NPS según el periodo que pongamos. Le damos a ver. Ahora mismo este sería el NPS de este mes, con un pasivo, un detractor y un promotor, ¿vale? Si seleccionamos el mes anterior, le damos a aplicar, el NPS, bueno, sigue saliendo 1 y 1 porque, vamos a darle a editar, porque en la fórmula de gráfico NPS está puesto recuento diferenciado. Hay que poner recuento para que nos los cuente todos. Le damos a aplicar, ¿vale?, y ya veis, ya nos cuenta a todos. Antes solo nos contaba, nos diferenciaba. Le damos otra vez a ver. En marzo tenemos 2 promotores, un detractor y un pasivo. En febrero, el mes pasado, tenemos un NPS de 27 con 18 promotores, 9 detractores y 6 pasivos. Nos marca el porcentaje. No hay crecimiento ni decrecimiento porque en enero no hay valoraciones. Por eso es lo que hemos puesto, que no aparezca nada. Si cogemos días sueltos, por ejemplo el 27 de febrero, el NPS es de 29 y comparado al 26, ¿vale?, ha bajado un 31, lo que significa que el 26 el NPS tiene que ser mayor. Vamos a comprobarlo. Y veis, 42, con 8 promotores, un pasivo y 3 detractores. De esta forma, la base de datos se va actualizando automáticamente según los formularios que nos rellenen los clientes, y de forma dinámica nosotros podemos filtrar y ver el NPS en tiempo real, sin tener que tocar ningún dato en la base de datos. Entonces nos dice el crecimiento y el NPS.
podríamos compartirlo, ¿vale? con más usuarios, ¿vale? Un enlace, etcétera. Y para esto, como habéis visto, lo que hemos hecho es utilizar la formulación, ¿vale? O las fórmulas de Data Studio, que nos da mucho más potencia a la hora de crear estos gráficos. Esto ha sido todo, muchas gracias y nos vemos.